mujer, escucha tu poder. Mujer, escucha tu poder. Porque no tienes que empoderarte. Ya lo eres, ya eres poderosa. No tienes que buscar recobrar ningún poder. No tienes que buscar encontrarlo. Ya lo tienes y te está hablando constantemente. Y tan te pertenece que te lo da el mismo suelo que pisas. Estás pisando un planeta femenino. Estás pisando la tierra. Ese suelo que pisas ya te está recordando todo el tiempo el poder que tienes. Pero hace falta la escucha. Por eso para mí es muy importante el día de hoy decirte, escucha el poder que tienes. Ese poder que tienes lo puedes ocupar para lo que requieras en el momento en que se necesite. Porque mira, tienes el poder de crear esta vida. Tienes el poder de creación. Te corresponde a ti y no lo has perdido. Y aunque creas que si solo te dedicas a ser una ama de casa no tienes poder, es el principal, es el más basal que hay, el más terrenal que hay, que es el de poder dar vida y poder cultivar las experiencias de sus hijos, por ejemplo. Pero ahora, ¿qué está sucediendo con este llamado de las mujeres? Es un llamado a la igualdad. Y numéricamente igualdad es 60. ¿Qué nos está queriendo decir también a través de los números? Y un pajarito aquí lo confirma. Es 60, es la igualdad, es que yo no le pueda quitar el potencial al otro. Esa es la igualdad, que no le pueda quitar sus potenciales al otro, sino al contrario. Que yo sea también un instrumento de sus propios potenciales, de sus propias posibilidades, de tu pareja, por ejemplo. Una pareja en igualdad es aquella que se brinda posibilidades una a otra. Nos lo está diciendo los números, para que cuando la palabra cae en muchas interpretaciones, y a veces que se pueden distorsionar, su número de esa palabra nos invita a ver algo más veloz todavía. Eso es lo que está buscando México. México grita igualdad. ¿Pero qué grita? Queremos las mujeres aprovechar nuestras posibilidades. No que me las quites. Déjame aprovechar mis posibilidades. Por eso yo te recuerdo el día de hoy, mujer, escucha tu poder, es que ahí lo tienes. Y cuando se presente ante ti una posibilidad, usa tu poder para aprovechar esa posibilidad. Si la vida, el suelo que pisas, te trae esa posibilidad enfrente de ti, es porque sabe que tienes todo para hacer de esa posibilidad una creación. Una creación. Si nos ponemos más cuánticos todavía, el padre Cronos es el tiempo, pero tú eres el espacio. Así que tú tienes, ve nada más el poder que tienes. El masculino nos va a dar tiempo y tú vas a brindar todo ese espacio. Y entonces sí, se van a hacer muchas posibilidades aquí. No entendí lo del tiempo y el espacio. Ok, es que son términos ya un poco más universales, ¿no? El tiempo es masculino. ¿Por qué? Porque viene de Cronos, ¿no? Y Cronos es el padre tiempo, por lo tanto, padre es masculino. Pero ¿dónde está el femenino entonces para ese tiempo? Es el espacio mismo. ¿Y qué es lo que hay más aquí? Espacio. Espacio es lo que más hay. Es femenino el espacio. Y en el espacio puedes hacer muchísimas cosas, pero el tiempo te lo va a ir marcando. ¿Qué quiere decir esto?
que necesitamos a ese masculino que nos vaya marcando ese tiempo, pero nosotros estamos aprovechando todo el espacio. O sea, tenemos funciones cada uno que cumplir. Igualdad. Yo también pido igualdad, porque una vez que veo sus números digo, claro que sí, igualdad es que todos tengamos posibilidades. Todos. Todos. Y la vida te las está mandando todo el tiempo. Mi pregunta sería, ¿quieres aprovechar una nueva, y la pongo así en mayúscula, una nueva posibilidad? Te va a aterrar, te va a panicar. Pero ya ese enojo interno que tiene la mujer adentro es quizá hasta ese motor que le dice, ya puedes aceptar esa nueva posibilidad. Ya la puedes aceptar porque tienes el poder. Escúchalo. Tienes el poder. Escúchate. Si no escuchamos nuestro poder, voy a querer sacarlo en agresión. Si lo escucho, obtengo la posibilidad. Y las mujeres ya vimos que tenemos todas las posibilidades enfrente de nosotras. Las tenemos. Pero claro, a pesar de mi miedo, voy a ir. Porque el miedo sí lo tenemos programado, las mujeres, durante milenios. Milenios. Y creemos, claro, con toda la razón, porque lo traemos tatuado en el inconsciente, que vamos a correr un grave peligro si aceptamos una nueva posibilidad. Pero hoy vienen a confirmarte toda la naturaleza, la madre tierra, todos tus ángeles contigo que son el soporte y te vienen a decir, acepta esta nueva posibilidad para que sí estés en igualdad. Acepta esta nueva posibilidad para que sí estés en igualdad. Y aquí tengo un oráculo para sacar nuestra cartita. Y otra cosa que me dicen que no se me olvide de decir es, la mujer va a poder darse cuenta de todo lo que tiene cuando permita que la conciencia se apodere de ella. Así que con conciencia, nosotras sí vamos a poder ser un gran ejemplo para nuestros hijos, para nuestras parejas, para nuestros colegas. ¿Y sabes para quién más también? Para todo este universo que nos contiene. Y dicen aquí que el libro de Conversaciones con Dios dice que evolucionará a través de las mujeres. Pero no solas. No solas. No solas, simplemente utilizando el poder que ya tenemos. Y el poder no es destructivo. El poder de la mujer no hace una guerra. El poder de la mujer crea cosas nuevas, crea vida. Por eso está destinada a dar a luz. Luz, conciencia. Así que la mujer ahora ya está despertando su conciencia, porque ya es el momento. Ya es momento de seguir dando a luz en esta nueva etapa de vida. Pero vamos a necesitar la semilla. Esa no la podemos dejar de lado, al masculino, pero en equilibrio. Ahora me voy a bajar ya 3 escalones y entonces sí te voy a decir, mira, cuando una mujer recibe violencia, está afectando a todas, por supuesto, y una parte de ella la tenemos cada una de nosotras. Sin embargo, para que una mujer reciba una agresión así de grande, como un abuso sexual, un secuestro, una tortura, cualquier tipo de agresión, pero si recibe una agresión muy grave, recuerden que simplemente la vida está haciendo un balance ahí. Esa mujer trae también muchísimo sufrimiento acumulado para que se empate con otro de esa magnitud.
Entonces, debemos atender a nuestra madre. Debemos atender nuestras historias de dolor con nuestra propia madre, la que nos dio vida. No tanto con el padre en este aspecto, con la madre. Si nosotros atendemos nuestras propias historias de dolor con nuestra madre y no lo dejamos al lado, sino me hago responsable de eso, entonces sí, voy a subir ese valor que yo tengo, y no voy a atraer ese grado de violencia. Pero si no atiendo mis heridas con mi madre y mi madre que las tuvo con su abuela y generaciones así, la mujer se encuentra en una desvalorización tan profunda que solo puede atraer victimarios a su vida. Y esa mujer en tan profunda desvalorización engendra hijos así, en las mismas polaridades. Una poca valorización, tan poco valor, siempre va a traer el victimario que te demuestre que no vales nada. ¿Cómo adquiero mi propio valor? Sanando. Pide ayuda, pidamos ayuda cuando se requiera, no cuando ya haya llegado el golpe tan fuerte. Ahora es el momento. Dicen, ¿terminar con eso se puede? No sé. No sé si toda la vida va a requerir que se termine, pero sí se va a ir, si está tan polarizado, se va a ir haciendo cada vez más hacia el centro. Porque ese es el objetivo de esta evolución. Nos vamos, dice el curso de milagros, en filiación. No nos vamos solos, nos vamos todos juntos. Y todos estamos haciendo nuestro esfuerzo para llegar a eso. ¿Te sientes estancada, Gabriela? ¿Con qué ángel te apalancas? Pídele, pues, a Arcángel Miguel que te pueda ayudar a una nueva posibilidad en tu vida. El estancamiento es simplemente, me aterra tomar la nueva posibilidad. Sanamos todas, por supuesto. Arcángel Miguel, dame el valor, ayúdame a obtener el valor que necesito para aceptar una nueva posibilidad. Esa es la igualdad. Igualdad es número 60, posibilidades en punto cero. O sea, en equilibrio, todas las posibilidades. Esa es la igualdad, pero con tanto miedo, sin aceptar nueva posibilidad, no hay manera de generar un equilibrio. Acepta, mujer, tus posibilidades ahora. A pesar de mi miedo, voy. Estoy en proceso de despertar mi comunicación con mis ángeles. Dice Ena, ¿hay algo que me quieran aconsejar para poder entenderme mejor con ellos? Ellos ya se entienden contigo. Lo que sucede es que no podemos escucharlos porque nosotros, los seres humanos, creemos que la comunicación con ellos es como la comunicación humana desde el pasado. Y ellos nos hablan mucho también desde el futuro, porque está también aquí presente. Y son muy sutiles, pero son tan lindos que te van a confirmar todo el tiempo a través de señales repetitivas en tu cotidiano para que salgas de ahí. Y Gabriel está ahí contigo. Mi madre, dice Diana, mi madre vivió desengaños de frente y descarado de papá. Y a mí se me repite y no quiero que se repita ese dolor. No sé cómo cambiar. Primer paso, lo acabas de ver. No nada más es mío. Viene de mi mamá. Mi mamá tenía sus razones para aguantar. Mi mamá tenía esas razones para aguantar. ¿Cuáles eran esas razones de mamá para aguantar? Nadie aguanta por gusto, aguanta por supervivencia. Es distinto. Ay, a ti te encanta que te golpeen. No. Una mujer no le gusta que la golpeen. Por su historia, prefiere eso
a lo mejor a una huella de abandono. Prefiere eso, a lo mejor no tener cómo vivir en un hogar. Prefiere un hogar así de tóxico quizá, que no tener un hogar, por ejemplo. Tu madre también sufrió de chiquita. Tu abuela también sufrió de pequeña. Y así estamos las mujeres. Pero si una mujer empieza como tú a decir, ¿qué le faltó a mi mamá para que no tuviera que sufrir tanto? ¿Qué le faltó a mi mamá hacer para que no tuviera que sufrir tanto? Y vas a darte cuenta que eso que le faltó, ahí lo tienes para utilizarlo. Lo tienes a la mano, lo tienes en esta vida. Mujer, ocupa esa herramienta que te están trayendo a ti. Ocúpala, ahí la tienes. Quizá tu mamá no lo pudo ver, quizá tu abuela no lo tenía. Tú lo tienes. Y por eso te digo, escúchalo, escucha ese poder y usa tus herramientas, que son nuevas posibilidades. Vamos a sacar entonces nuestra cartita, ¿les parece? Vamos a ver qué nos dicen también. Y voy viendo aquí sus mensajes, ¿no? María, estoy en una etapa de mucho estrés. Sí, nosotros nos ponemos en estrés porque estamos también muchas mujeres acostumbradas a sostener y no dejarnos sostener. Nosotros tener el peso. ¿Qué tal si hoy le das un voto de confianza a tus ángeles que sí saben que te va a convenir? Puedes saber que ellos tienen más posibilidades que tú. Hoy dales un voto de confianza a ellos. ¿Qué tal si das un salto al vacío, mujer? Que tú sabes cómo manejar el espacio. Vas a dar un salto a tu propio vacío, a tu propio espacio. Vamos a ver, entonces sale esta cartita. Mira lo que nos van a decir con este mensaje. Dicen, y mira que ahorita donde te encuentras en ese estrés, donde te encuentras en esa situación conflictiva, donde te encuentras en esa cárcel que no sabes cómo salir de ahí, que te encuentras en ese problema que lleva mucho tiempo en tu vida. Dice, no, las condiciones no son favorables en estos momentos. Dice, analiza otras opciones y pídele a los ángeles que te guíen, te ayuden y te conforten. Ahí donde me encuentro, las condiciones no son favorables. No me están diciendo, cierra de un portazo todo y ve. Pero ¿qué nos dice esta cartita? Analiza otras opciones. ¿Por qué crees que solo tienes una cuando tenemos al campo de infinitas posibilidades actuando en estos momentos con toda la humanidad? Con toda la humanidad. Fernanda, Grisi, ¿qué mensajitos tienen para mí? Cada día los siento más cerca. Que hagas una labor con ellos. Azrael está contigo. Y no les gusta a muchos escuchar que Azrael, así que tienen ahí una misión importante. Angelita, me cuesta hacer lo que amo y organizar a mis hijos. Organizar mis hijos al tiempo. Ah, no sé cómo. No, hermosa, porque a ti no te corresponde organizarlos al tiempo. Para eso está el masculino. ¿Y por qué digo un masculino? Por si no está el padre. Si no está el padre, hay un masculino, un hombre cualquiera, puede ser un familiar, el abuelo, el tío, el primo, el maestro. Deja que la vida te traiga a ese hombre que le va a ayudar a organizar a tu hijo el tiempo. Tú le vas a ayudar a tu hijo a organizar el espacio, porque eso sí te corresponde a ti. Eso sí. Tú enfócate a organizar su espacio, cómo hacer sus creaciones, dónde se va a desenvolver, qué tanto puede abarcar, hasta dónde no. Eso sí nos corresponde. Y entonces tú empiezas a organizar en dónde se desenvuelve tu hijo, en qué terreno, y en automático te vienen y te traen la organización del tiempo, Angelita.
escúchate, me están diciendo, escúchate, porque además estás tratando de aplicar lo que tú necesitas en tus hijos. ¿Qué tal si empiezas a hacerlo al revés? Lo que quiero aplicar en mis hijos los empiezo a aplicar en mí. Vas a ver una gran diferencia. Tienes a Arcángel Jofiel ahí contigo. Hilda Ríos, que acabo de ver ahí tu mensaje. Hilda Ríos dice, Metatrón contesta, Arcángel Metatrón. Dice que te aplaude porque me enseña aplausos, dice que te aplaude toda la entereza que has puesto en tu familia, porque me enseña miembros de tu familia, y dice que por favor te pide que ahora vayas y te prepares tú también, para que puedas dar lo mejor de ti. Me enseña que tienes una gran capacidad de recibir información, casi como canalizadora, de recibir información y de poder entregarla a otros. Dice Grisi Sanja, la situación económica... Ay, espérame tantitito. La situación económica en mi casa no va bien y me preocupa bastante. ¿Hay algún mensaje? Mira, la economía necesita desestabilizarse a veces primero. Esto es parte del curso que voy a dar el próximo mes, por cierto, tu nuevo universo financiero en abril. Tiene una lógica previa a eso, pero tu economía primero se desestabiliza para empezar a incrementar la conciencia. Cuando comenzamos a incrementar la conciencia, entonces ya no necesita la economía estar en crisis. Me voy a bajar más terrenalmente. Por favor, date a ti mismo, Sanja. Date a ti misma los regalos, los cuidados, la atención que necesitas. Porque si ese dinero siempre lo ocupas para los demás y ya no quieren que estés sacrificándote tanto para los demás, entonces, ¿cómo va a llegar más dinero? Es lo que yo les digo, puedes gestionar 10 pesos apenas y pides 100. Si no puedes si con 10 pesos ya te estás sacrificando por todo mundo, con 100 pesos te quedas sin vida. No sé si me logro dar a entender con el símil. Te suicidas, por decirlo así. Es un suicidio que te den más dinero. Por eso, si voy incrementando mi conciencia, no tiene que impactar en la economía. Marcela, Miguel te confirma que sí, te acompaña, ¿ok? Otra preguntita. Mi madre sufrió violencia de su madre. Perdonen. Mi madre sufrió violencia de su madre y ella en parte lo replicó con nosotras, sus hijos. ¿Duelen esas experiencias? Ya se fue el mensaje. Sí, normalmente esas experiencias vienen de nuestra madre, de nuestra abuela, y nosotros, aunque tengamos hijos varones, los hijos varones engendrados en esos núcleos familiares tan fuertes van a ser los agresores. Una madre agredida va por programación a tener un hijo que puede estar en el lado complementario y que él sea el que agreda a otra mujer. Porque entonces, mamá, atiéndete tú, atiende tus heridas, busca ayuda, busca sanarlas. Tienes muchos recursos disponibles para que eso se lleve a cabo. Fácil, todo está a nuestra disposición, basta con que tomes una decisión, dicen. Toma una decisión y todas las posibilidades estarán frente a ti para que las puedas ver. Si no tomas una decisión, no las vas a ver. ¿Qué es la decisión de ahora estoy dispuesta a sanarme? Hoy estoy dispuesta a escuchar el poder que tengo para crear con esa nueva posibilidad. Mi poder me está gritando desde adentro. Si no lo escucho, voy a estar muy enojada porque no deja de retumbar, como dice nuestro himno, que además aquí en México salió una canción maravillosa del movimiento de Un Día Sin Nosotras, que viene
¿cómo se llama? Vivir Quintana la canta, creo que sí, con esta Mon Laferte, búsquenla ahí en YouTube si no lo han escuchado, maravillosa, donde justa dice, ya estamos cansadas de ver que nos maten, que nos desaparezcan, que todo. Está muy bonita y trae así al Palomar, que es un gran coro de mujeres respaldando esa canción. Y además de eso, al final termina, porque nuestro himno nacional dice que retiemblen su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y la cambiaron, al sonoro rugir del amor, ya no del cañón, del amor, justamente. Ese amor está aquí haciendo así todo el tiempo, porque ya quiere que salga en ti. Elisa Rodríguez, ¿te sientes sola, agotada, sin ganas de nada? ¿Qué te recomiendan tus ángeles? Ríndete por completo, ríndete, quizá deja que se apodere todo ese desgano, toda esa tristeza en ti, deja de resistirte a ella, recibe esa actualización que quieren darte allá arriba, pero entra solamente en esa profunda rendición. Cuando estamos en esa profunda rendición donde digo, ya me doy por vencida de saber lo que me conviene, porque veo que por más que me esfuerzo no tengo los resultados. Entonces me rindo por completo en ese desgano, en ese no puedo ver nada, por completo me deshago. Puede ser que estés 3 días enojada contigo, llorando, lo que salga de ti. Pero cuando dejas que eso baje a la tierra, revives de nuevo. Pero si vas de a poquito resistiéndote, pues no vas a poder, hermosa, ¿no? Bueno, chicos, pues fue un enorme gusto para mí conectarme con todos ustedes. Gracias. Besos. Nos encontramos muy pronto. Chao.